¿Cómo cambian el potencial y la energía potencial cuando una carga eléctrica se mueve en un campo eléctrico? Actividad 9. Interacción electromagnética. Interacción electrostática. Física segundo de bachillerato. Bueno, vamos a tratar de resolver el problema, la actividad 9 de la unidad 2, parte de interacción electrostática. En este problema, lo que nos plantean es lo siguiente, ¿no? Nos liberamos, al mismo tiempo que lo vamos leyendo, vamos a ir haciendo un dibujo de la situación. Se libera un protón del reposo en un campo eléctrico uniforme. Así que vamos a dibujar el protón, que ya sabemos que es una carga positiva, y el campo eléctrico uniforme lo vamos a dirigir en este caso de esta manera, dibujando una serie de vectores, pues en este caso lo estamos dibujando hacia la derecha de la pizarra. Es uniforme, quiere decir que el campo es exactamente igual tanto en dirección como en sentido en módulo en todos los puntos en esa región. Y lo que nos piden es si en esa situación en la que el protón lo dejamos en reposo en ese campo uniforme, cuando el protón se mueva, porque se va a mover debido a que es una carga positiva dentro de un campo eléctrico uniforme, va a notar una fuerza y se va a mover. Esa fuerza, recordamos, se puede calcular multiplicando la carga, en este caso del protón, por el vector de intensidad de campo eléctrico. En este caso, como el protón tiene carga positiva, la fuerza eléctrica y la intensidad de campo eléctrico van a tener el mismo sentido, ¿vale? Así que como sabemos que se va a mover en el mismo sentido del campo eléctrico, podemos estimar qué es lo que le ocurre al potencial eléctrico y qué es lo que le ocurre a la energía potencial eléctrica. En este caso vamos a empezar con la energía potencial eléctrica. Para eso también vamos a dibujar la fuerza electrostática que nota esa carga positiva, ese protón. Vemos que la fuerza, como estábamos diciendo, tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido que el campo electrostático, que la intensidad de campo electrostático. Así que la carga eléctrica del protón se va a mover en esa misma dirección y en ese mismo sentido por la acción del campo eléctrico, en este caso uniforme. Ese movimiento es un movimiento, llamémoslo espontáneo, porque espontáneamente la carga se mueve en el sentido y la dirección que marca el campo eléctrico, al ser positivo. Para ver cómo cambia su energía potencial, que es lo primero que vamos a ver, como hemos dicho, vamos a recordar la propia definición de energía potencial o cómo se define la energía potencial a partir de lo que es el trabajo conservativo, el trabajo que realiza la fuerza del campo. Aquí ya estamos diciendo directamente que la energía potencial disminuye. O sea, siempre que se produzca un movimiento espontáneo de una carga dentro de un campo eléctrico, también ocurre dentro de un campo gravitatorio, la energía potencial asociada a esa carga o a esa masa, en el caso del campo gravitatorio, disminuye. Siempre que haya movimiento espontáneo es porque se gasta la energía potencial y por lo tanto esa energía potencial disminuye. Lo podemos hacer con el trabajo conservativo, que recordemos que el trabajo conservativo se define como el producto escalar para una fuerza constante, como esta es una fuerza constante porque el campo es uniforme, como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Podemos escribirlo también como módulo del producto escalar, como módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Hemos hecho un dibujo ahí del desplazamiento que va a tener la carga positiva, que también va a ser en el mismo sentido, en la misma dirección, tanto del campo eléctrico como de la fuerza. Y eso hace que el ángulo que forme la fuerza y el desplazamiento sea cero, el coseno de cero es 1, es positivo, y por tanto el trabajo que realiza la fuerza conservativa, las fuerzas del campo, es positivo. Como la definición de la energía potencial indica que ese trabajo es igual a menos variación de la energía potencial, eso quiere decir que la variación de la energía potencial va a ser negativa. Puesto que el trabajo hemos dicho que es positivo y por tanto, si la variación de la energía potencial es negativa, es que la energía potencial disminuye, como ya habíamos supuesto, como ya habíamos predicho, como ya habíamos comentado con anterioridad. En resumidas cuentas, sacamos como conclusión, aunque lo estamos demostrando con la relación entre el trabajo conservativo y la variación de energía potencial, que siempre que una carga, sea positiva o sea negativa, se mueva espontáneamente dentro de un campo eléctrico, su energía potencial, la energía potencial que tiene esa carga, va a disminuir. Básicamente podríamos explicarlo de una forma intuitiva en el sentido de que la energía potencial se tiene que consumir para producir ese trabajo positivo y por tanto disminuye. ¿Qué sucede con el potencial? El potencial eléctrico ya no depende de la carga que estemos tratando, es una magnitud que depende directamente del propio campo eléctrico y por tanto está relacionada directamente con el propio campo eléctrico y por tanto está relacionada directamente con una de las magnitudes que lo definen, que es la intensidad de campo eléctrico. Volvemos a hacer el dibujo de la intensidad de campo eléctrico, que en el caso de los campos uniformes son líneas paralelas porque en todos los puntos, líneas paralelas, no, vectores paralelos, quiero decir, porque en todos los puntos del campo es el mismo, en módulo como dirección como sentido. Recordemos también que la carga del protón es positiva y por lo tanto la fuerza que estamos dibujando aquí en verde tiene la misma dirección y el mismo sentido del campo y que el desplazamiento que estamos dibujando aquí en azul también está dirigido al moverse la carga positiva en la misma dirección del campo, está dirigido también en esa dirección del campo. Ya podemos saberlo, deberíamos saberlo, que el campo electrostático, el vector campo electrostático, las líneas del campo electrostático con su sentido apuntan siempre hacia donde disminuye el potencial. Eso quiere decir que como la carga positiva se mueve hacia donde apunta el campo electrostático, ya podemos decir que el potencial disminuye, ya estaremos diciendo que el potencial disminuye. Eso se debe a una relación que hay directamente entre el campo electrostático y la variación de potencial, que proviene precisamente del trabajo conservativo. Y es que
la variación de potencial es igual a el menos producto escalar del campo electrostático por el desplazamiento. Esto solo vale para un campo uniforme, ¿vale? Si no, habría que hacer una integral. Y en este caso, como estamos en un campo uniforme, lo podemos admitir. Como el movimiento del protón se produce en el mismo sentido del campo eléctrico, ese producto escalar da positivo, igual que antes hemos visto con el trabajo de la fuerza electrostática. Como hay un menos delante, la variación de potencial es negativa y por tanto el potencial disminuye. La variación de potencial es negativa porque el producto escalar de E por el desplazamiento es positivo, pero por definición esa variación de potencial es igual a menos ese producto escalar. Así que la variación del potencial es negativa y el potencial disminuye, como ya hemos dicho, que va a suceder siempre hacia donde apunta el campo electrostático. Hacia donde apuntan las líneas, el potencial disminuye. Esto mismo lo podemos explicar a partir del trabajo de las fuerzas conservativas, como hemos hecho antes. También lo podemos hacer con el trabajo de las fuerzas conservativas. Podemos demostrar también que ese potencial disminuye, aunque en realidad lo suyo sería lo contrario, puesto que ya hemos dicho que el potencial depende directamente del campo, no depende del trabajo ni de la carga que se esté moviendo. Pero con él, ya que antes hemos demostrado que la energía potencial disminuye, también podemos demostrar que el potencial disminuye sabiendo que la carga es positiva y que por tanto la variación de energía potencial, en este caso, disminuye al disminuir el potencial. Es decir, que con el propio potencial también podemos saber que la energía potencial disminuye, ¿vale? Algo que ya hemos visto antes, y lo hemos hecho con el trabajo conservativo, pero que en realidad aquí lo estamos haciendo con el propio potencial. Así que la variación de potencial negativa para una carga positiva tiene como consecuencia que la variación de energía potencial también sea negativa y por lo tanto que la energía potencial en este caso disminuya.